Buenas tardes, nos encontramos con el profesor Alfredo Echeverri, a quien agradecemos que nos pueda recibir en esta oportunidad. Presentar al profesor don Alfredo Echeverri puede resultar una tarea fácil y difícil a la vez. Fácil porque es por todos nosotros conocido, es un gran maestro del derecho penal, formador de generaciones de penalistas y abogados. Sus obras son internacionalmente conocidas y constituyen obras de gran valor tanto teórico como práctico. Y también es una tarea difícil presentar al profesor Echeverri porque es tan vasta su obra, su trayectoria académica, su trayectoria profesional, que resulta difícil poder resumirla en tan pocos minutos en esta presentación. Probablemente voy a omitir en esta introducción algunos aspectos de su muy destacada contribución, pero precisamente el propósito de esta conversación, de esta entrevista, es poder abordarlos y tratarlos en extenso. Don Alfredo Echeverri comienza su carrera académica como ayudante investigador en el Seminario de Derecho Penal y Medicina Legal de la Universidad de Chile entre los años 1957 y 1962. Posteriormente dirige la Revista de Ciencias Penales desde los años 1960 a 1966. Posteriormente es director del mismo instituto y presidente de este, cargo que ostenta en la actualidad. Por su contribución al derecho penal se le otorga por parte de la Universidad de Talca en el año 2008 el doctorado honoris causa. Actualmente es profesor titular del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile. Su primera gran obra la realiza siendo muy joven. Precisamente constituye su memoria de grado para obtener el título de licenciado en Derecho por la Universidad de Chile y se titula el concurso aparente de leyes penales, que es acá, la tenemos acá presente la obra, y quisiera destacar en este sentido que resulta una obra sobresaliente. Tan importante es la calidad que se plasma en este trabajo que recibe los títulos, los premios Pedro Ortiz Muñoz por parte del Instituto de Ciencias Penales y el premio José Clemente Fabres del Colegio de Abogados. Luego, el profesor Echeverri nos presenta dos obras fundamentales y monumentales para el derecho penal chileno e iberoamericano, que es su Derecho Penal, 4 tomos, cuya primera edición es del año 1964, y luego su Derecho Penal a la Jurisprudencia, que sale a la luz en su primera edición en el año 1966. Podríamos decir que el profesor Echeverri forma parte de una generación extraordinaria de penalistas nacionales. Se la conoce como la nueva dogmática chilena, formada esencialmente bajo la guía del profesor Álvaro Bunster, y que todavía sigue marcando el camino de la ciencia penal nacional e internacional también. Probablemente el profesor Echeverri quizás ha sido algo mezquino en la presentación, pero indudablemente no es este el propósito, sino que todo lo contrario, es tan amplia su obra como lo he señalado, que me extendería demasiado en su presentación. La idea precisamente de esta conversación, profesor, es conocer a la persona, a quién está detrás del gran jurista, a quién está detrás de estas grandes obras, que podamos conocer precisamente su formación, su vocación. Y queremos comenzar esta conversación, profesor, partiendo por su etapa de juventud, es decir, que nos pueda contar cómo se interesa usted en el derecho penal, quiénes han influido en su formación, quiénes fueron sus amigos de la época. Profesor Echeverri. Gracias. Muchas gracias, Raúl, por sus conceptos, ciertamente muy amables, muy elogiosos, que yo sé que son nacidos tanto de una buena amistad como de una consideración puramente académica, pero se los agradezco igualmente y con mucho gusto acepto desarrollar esta entrevista en la forma que usted me ha indicado. Yo creo que antes de hablar de mis comienzos propiamente académicos en la universidad, pueda darle a conocer
algo más personal detrás. Yo soy nativo de Concepción, donde mi padre era abogado. Él no era un especialista en derecho penal, evidentemente, y sobre todo en provincia, en aquella época no existían estas especializaciones. No obstante, debo hacer presente que mi padre hizo su memoria, y muy notable en la época, en 1920, en derecho penal, sobre la presunción legal del delito de incendio. Es una aguda crítica a las presunciones que contiene nuestro Código Penal en esa materia. Y bueno, como suele suceder, yo me familiaricé allá con el mundo del derecho, me gustó el ejemplo de mi padre y la profesión de él, y por eso no tuve muchas dudas para inclinarme por seguir la carrera de Derecho. Dentro de ello, bueno, hasta el día de hoy varios aspectos del derecho me siguen interesando, pero evidentemente cuando conocí el derecho penal, yo estudié mis 3 primeros años en la Universidad de Concepción y los 2 últimos en la Universidad de Chile. Y tocó por coincidencia que el año en que a mí me tocaba cursar Derecho Penal, por primera vez en los planes de estudio, el Derecho Penal, que hasta entonces se estudiaba solo en un año, en el cual se enseñaba la parte general del Derecho Penal, por primera vez se dividió en 2 y se pasó a cursar el Derecho Penal en 2 años. O sea, en un año la parte general y en un año la parte especial. En la Universidad de Concepción, donde solo había un profesor de Derecho Penal, como es lógico, hubo necesidad de llamar a concurso para proveer la cátedra adicional que se necesitaba para este sistema, y esa cátedra adicional se la adjudicó don Alberto Colvin Pavés, joven abogado entonces, abogado de la Municipalidad de Talcahuano, y él fue mi primer profesor de Derecho Penal en su primer curso de Derecho Penal. Y entonces teníamos como texto el texto de don Gustavo Labatú o el texto de don Raimundo del Río, que para la época eran textos docentes muy útiles, ciertamente, pero lo que escuchábamos en clase era ciertamente mucho más allá de eso. Y eso me despertó una verdadera vocación por el derecho penal, sin excluir las demás ramas del derecho. Pero mi elección, por ejemplo, del concurso aparente de leyes como tema de mi memoria, fue idea de don Alberto Colvin. Él me lo sugirió. Me dijo, si te quiere hacer memoria en derecho penal, me dijo, no la haga sobre las circunstancias atenuantes, hágalo sobre un tema importante, que es el concurso aparente de leyes penales. Así que yo debo rendir este homenaje de gratitud y de recuerdo a don Alberto Colvin, que fue muy decisivo en impulsar mi vocación por el derecho penal. Enseguida me trasladé a Santiago, donde me tocó hacer el segundo año de Derecho Penal, la parte especial, con don Álvaro Bunster, profesor extraordinario, recién titulado de tal, y que hacía su primer curso de Derecho Penal. De manera que con mis 2 profesores, exacto, yo asistí a sus 2 primeros cursos. Y evidentemente la formación y la extraordinaria cultura humanista de Álvaro Bunster contribuyeron muy decisivamente a inclinarme por el derecho penal. No obstante, no fueron las únicas ramas del derecho que me interesaron. Cuando se estudiaba en aquella época, en 5º año, un curso de derecho penal, de derecho que se llamaba profundizado, y yo tomé un derecho civil con mi profesor don Manuel Somarriba, no penal, que no se impartía por lo demás, así que no habría podido hacerlo, pero... Y además fui ayudante de don Fernando Albónico en Derecho Internacional Privado. O sea que me parecía, sin embargo, que el derecho penal, y eso lo sigo pensando hasta ahora, es
intelectualmente el derecho, la rama del derecho que está más próxima a la filosofía y a los grandes problemas, y después es la más humana de las ramas del derecho. El derecho, por ejemplo, de la hipoteca puede ser interesante, pero frente al del homicidio no resiste comparación. Así es, Alfredo. Muchas gracias. Y cuando usted estuvo en el seminario que dirigía el profesor Bunster, ¿cuál fue el trabajo? ¿Cómo se realizaban los trabajos en dicha instancia? ¿Y con quiénes compartía usted los estudios dentro de este seminario? Bien, yo en el seminario, bajo la dirección primero de don Gustavo Labatú y después de Álvaro Bunster, nuestro interés era suscitar vocaciones penales con mucho éxito, porque, como usted lo ha señalado, con mucha generosidad y tal vez con demasiado énfasis, pero muchas vocaciones se suscitaron ahí. Recuerdo la de Luis Ortiz, la de Sergio Politov, la de Armando Uribe, que después dejó el derecho penal por la literatura. Exacto. Pero sigue siendo autor de una obra muy importante, que fue el repertorio de voces y giros y palabras del derecho penal chileno. Y en fin, existía, yo diría, un clima muy armonioso y muy entusiasta por llevar la verdadera ciencia del derecho penal a lo que hasta entonces era una enseñanza un tanto rutinaria y todavía bajo los restos que iban quedando del positivismo que influyó tanto en el derecho penal latinoamericano y que también, por cierto, alcanzó al chileno, donde fue, creo yo, morigerado o detenido a tiempo principalmente por la obra de un jurista hoy día no muy recordado, pero que fue el primer liciano que hubo en América, que fue Pedro Ortiz Muñoz. Exacto. Gracias al cual el aspecto propiamente jurídico del derecho penal se hizo presente en lo que era hasta entonces discusiones más bien criminológicas, claro, sobre el criminal nato, la epilepsia larvada y otras cosas. Exacto. Cuando usted comienza a estudiar, don Alfredo, el derecho penal, ¿cuáles fueron sus mayores influencias, tanto de los profesores de Derecho Penal Nacional como en el extranjero? Usted tiene una particular admiración, don Alfredo, me consta, por el derecho penal italiano. Sí, así es, exactamente. Y si usted quiere buscar las raíces de eso, debe buscar en los clásicos italianos y muy particularmente en Carrara. Sí. Si usted me pregunta cuál puede ser una línea intelectual de mi pensamiento en materia penal, yo se lo marcaría por Carrara, Belling, Sebastián Soler y Álvaro Bunster. Esos fueron su... Haga usted una línea recta ahí y va a encontrar el hilo conductor de eso, en que es un derecho penal humano profundamente liberal. Así es. Y donde usted puede encontrar personas agnósticas como Sebastián Soler o Álvaro Bunster, y un hombre que era un católico, pero un católico liberal como Carrara. Claro. No va a encontrar usted ninguna contradicción en lo que se suele llamar el hilo de oro conductor de este pensamiento. No, es muy cierto. Don Alfredo, y posteriormente usted, realiza dos trabajos muy importantes que siguen todavía siendo pilares esenciales en nuestro derecho penal, que es su Derecho Penal, 4 tomos, que la primera edición es del año 64, y posteriormente su Derecho Penal a la Jurisprudencia en el 66, es decir, hay un muy breve tiempo entre ambas obras. ¿Nos podría relatar, don Alfredo, cómo fue su génesis, su inspiración, partiendo por su derecho penal? Sí, el origen de mi derecho penal radicó en mi insatisfacción con los textos que usábamos en la universidad, que fundamentalmente, digámoslo así, fueron el de Raimundo del Río y el de don Gustavo Labatú. Don Raimundo del Río estaba desde luego todavía muy permeado por las doctrinas positivistas
la parte jurídica estaba muy descuidada, diríamos así. O sea, como alguien decía un poquito en chunga, era el código en prosa, ¿no? El de don Gustavo Laratú no, él siempre procuró, aún en las etapas ya más avanzadas de esta enseñanza, y mantenerse atento a las novedades, etcétera, pero su texto era fundamentalmente docente y resumido. No recogía gran parte de la doctrina que yo había recibido a través de don Alberto Colvin y don Álvaro Bunster. Y entonces hubo ahí un hombre, hoy día ya fallecido, y que era un editor argentino que se llamaba don Carlos Gibbs. Él me vendía libros, a mí, joven profesional. Cuando yo le comentaba esta situación, me decía, ¿por qué no escribe usted un libro? Bueno, yo no me sentía capacitado, por lo menos todavía, para escribirlo, pero bueno, tanto me insistió que al final me decidí a hacerlo, en lo que yo creo que fue una cosa demasiado audaz, tal vez, porque yo tenía 32 años. Sí, exactamente, era muy joven usted. Yo había llegado a la cátedra también bastante joven, a los 27 años, tuve por primera vez un curso propio en la Universidad de Chile. Y bueno, me decidí a escribirlo y lo escribí. ¿Y cómo, porque en ese momento usted también ya tenía su oficina, trabajaba profesionalmente, entonces siempre particularmente me ha llamado la atención cómo pudo realizar una obra tan importante y amplia con su trabajo profesional que también demanda tiempo? Entonces, si pudiera, don Alfredo... Sí, le puedo decir francamente cómo lo hacía, y esto puede servir de consejo, quién sabe, a la gente que quiera trabajar en esto. Lo primero es fijarse una disciplina de trabajo. Segundo, una disciplina de trabajo que no sea demasiado exigente, porque si es demasiado exigente, uno termina por fatigarse o con buscar excusas o decir, bueno, hoy no puedo, estoy muy cansado, o mañana tengo otros compromisos, y así poco a poco el trabajo lo va a uno, las exigencias propias lo van dejando atrás, y al final uno se desalienta y deja el camino. Y yo me impuse una disciplina, lo he contado varias veces, no sé si tenga interés para la entrevista, pero puedo decírsela. En aquella época los tribunales trabajaban en la tarde, no en las mañanas. Entonces yo me levantaba de lunes a viernes a las 6 de la mañana, que no es tampoco una hora tan extraordinariamente temprana, y trabajaba entre 7 y 9, 2 horas, todos los días, de lunes a viernes. A las 9 dejaba de trabajar, me iba a mi oficina y podía estar allá a las 9:30 para enfrentar una jornada de trabajo profesional. Claro. El día sábado trabajaba un poco más tarde, trabajaba de 9 a 12. Y no trabajaba ni el sábado de la tarde ni los domingos. Pero observaba rigurosamente esa disciplina. Así pude terminar el libro en un tiempo razonablemente breve, un poquito más de 2 años. 2 años, pues bastante. Para una obra de 4 tomos de trabajo. Pero lo principal es hacerse esa disciplina. Por supuesto. Digo, no hacerse ilusiones en cuanto a una disciplina demasiado exigente, pero a la vez no hacerse pretextos fáciles como para abandonarla. Y el tema bibliográfico, don Alfredo, porque en el prólogo de su concurso aparente destacaba el profesor Bunster la escasez bibliográfica. Sí, claro. Entonces me imagino que cuando usted realizó su derecho penal debió haberse encontrado con un panorama similar en este sentido. Había escasez bibliográfica, claro, pero eso, aunque parezca una ironía, también lo ayuda a uno porque no tiene tantos libros que consultar. Yo estudié en esa época y he estudiado, desde luego el italiano, ese lo estudié mientras era estudiante universitario y creo que lo domino, lo leo bastante bien y lo escribo también. El alemán no, el alemán lo puedo leer con la ayuda de un buen diccionario y domino más el alemán jurídico que el alemán corriente, lo que me hace más difícil la lectura directa de las obras alemanas. Pero
fueron de mucha ayuda y fundamentales ahí. Bueno, el texto de Sebastián Soler del Derecho Penal Argentino del año 1940 y la traducción del Tratado de Metzger por José Arturo Rodríguez Muñoz y José Antonio Neca. Esos diría yo que son, como quien dice, la columna vertebral. Además, cuando escribí mi libro había recién aparecido la obra de Eduardo Noboa, sobre la parte general de Derecho Penal. Exacto. Que estaba destinado originalmente, según el propio Eduardo me lo dijo, a comprender también la parte especial. Pero que después que me apareció mi obra, él estimó que no era necesario que escribiera sobre la parte especial, porque lo que yo había escrito en mi obra era suficiente. Y así apareció este libro, Derecho Penal, que todavía sigue teniendo lectores. Y yo en realidad no tenía ambiciones de escribir un tratado para profesores. Lo digo desde el prólogo de la obra, que la finalidad principal es que sirva a mis estudiantes. Es una buena docente, pero que he procurado hacerla en el lenguaje más sencillo, más directo posible, para que también le pueda servir a los abogados en la práctica y a los jueces en su sentencia. Y esa ha sido mi mayor ambición. No es un libro para profesores, no es un libro para especialistas, es un libro para los abogados en general. Alfredo, ¿y en ese sentido usted ha pensado ya en una cuarta edición o lo tienen considerado? Me han tentado mucho en ese sentido. No sé si la fuerza me den ya o si tal vez la irrupción de nuevas corrientes que van muy al revés del derecho penal liberal que yo siempre he defendido pudieran moverme a... Exactamente, puede ser fuente de motivación. Pudiera ser, no lo descarto. Espero que pueda tener oportunidad de revisar esa idea. Don Alfredo, y su otro libro también, aunque tengo aquí una edición más reciente, pero El Derecho Penal en la Jurisprudencia. Ese sí que yo realmente también es motivo de admiración, porque en aquel entonces poder reunir la jurisprudencia, sin contar con los medios tecnológicos de la actualidad, tiene que haber sido también un trabajo arduo. Entonces, si nos pudiera también contar, don Alfredo, cómo... Primero, ¿qué lo motivó a escribir una obra de esta naturaleza? Y luego, ¿cómo realizó el trabajo propiamente tal? ¿Cómo se gestó esto? Eso lo va a divertir a usted. Fue cuando apareció mi libro, el Derecho Penal, la obra doctrinal. Los comentarios en general que se publicaron fueron todos muy laudatorios. Pero alguno insinuó por ahí que la obra habría sido mejor si hubiera incluido, para las partes más importantes, jurisprudencia. Y eso como que picó un poco mi orgullo o mi amor propio. Y dije, bueno, ¿quieren jurisprudencia? Vamos a dar jurisprudencia. No sabía entonces muy bien en lo que me metía. Porque en realidad, como usted dice, me dio mucho más trabajo escribir el derecho penal en la jurisprudencia. Me imagino. Sobre todo que no existían entonces los métodos técnicos que hay hoy día, los métodos cibernéticos, computacionales, etcétera. Entonces había que hacer tarjetas y revisar. Y para eso, primero lo hice yo solo, sin ningún ayudante ni colaborador, nada. ¿Por qué? Porque había que escoger un criterio. Jurisprudencia estaba recopilada básicamente en dos publicaciones, en la revista Derecho y Jurisprudencia y la Gaceta de los Tribunales, que se publicó hasta el año 50, y de ahí en adelante en una revista que se llamaba Fallos del Mes, que dejó de aparecer después. Pero ahí estaban las fuentes. Pero entonces, en las secciones penales, yo tenía que discernir qué sentencias ofrecían interés doctrinal y cuáles no, aunque hubieran recaído en crímenes célebres a la época, como asesinatos, homicidios, que ocupaban primeras páginas de los diarios, pero que doctrinalmente no agregaban mucho. Mi interés entonces era una recopilación de jurisprudencia, pero no a la manera de los repertorios,
que se publicaban hasta entonces, que decían Código Penal, artículo primero y una serie muy larga de sentencias, artículo segundo, etcétera, artículo 44, no. Mi idea era armar la jurisprudencia chilena conforme a el esquema dogmático o doctrinal, o sea, la acción, la tipicidad, la antijudicidad, la culpabilidad, después la pena, etcétera, y después grupo de delito por grupo de delitos. Ya. Entonces, mi método de trabajo fue el mismo que ya le he dicho, con una adición, que los días miércoles yo dedicaba medio día a revisar, principalmente en la biblioteca del Colegio de Abogados, la revista de Derecho y Jurisprudencia y la Gaceta de los Tribunales. Ya. Y extraía de ahí todas las sentencias y todas las doctrinas que me parecían. Ya. Hecho eso, hay sentencias que tratan no solamente de un problema o de un punto, sino de varios. Yo hacía una ficha para cada sentencia en que señalaba con un número cuál era el tema de que trataba. Ya. Entonces, los temas estaban numerados del 1 al 50. Esta sentencia trata del número 1, del número 17 Perfecto. y del número 32. Claro. Entonces yo anotaba esto. Después, cuando escribía el capítulo respectivo, el 1, trasladaba esa sentencia al 17, Claro. que era el siguiente donde la iba a encontrar. Ya. Cuando trataba el 17, lo movía Ya. al 32, Exacto. digo, que era el próximo en que lo iba a encontrar. Muy bien. Eso, claro, pero daba bastante trabajo. Sí, sí. Y segundo, ¿cuáles sentencias eran dignas de ser publicadas o no? Eso era estrictamente mi propio criterio, nada más. Y en caso dudoso, las incluía. Ya. Ya. Esa fue la forma en que se gestó este segundo libro. Tal vez si hubiera sabido de antemano en lo que me metía, lo habría pasado 2 veces. No, pero bueno, lo hice y al final me encariñé con ese libro. Es un libro muy importante, don Alfredo. Y creo que ha sido un libro de utilidad práctica Absolutamente, absolutamente. Y creo que mucho para los abogados y para los jueces. No, absolutamente, don Alfredo. Y además que también, como quisiera también destacar de su trabajo académico, que usted fue al extranjero a estudiar en la Universidad de Columbia. En la Universidad de Columbia. En una época donde no era usual que los profesores fueran a estudiar, no como hoy, que es todo lo contrario, que la gente va y se forma, ya sea magíster o doctorado, pero en aquel entonces no era lo frecuente. ¿Qué lo motiva, don Alfredo, a realizar estos estudios en el extranjero y cuál fue su experiencia allí en los Estados Unidos? Bueno, para mí, como le digo, el interés fundamental del derecho no era solamente el derecho penal, sino también otras ramas del derecho, y además estábamos pocos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. La cultura anglosajona, particularmente la norteamericana, era evidentemente muy importante, y eso era un mundo prácticamente desconocido, no diré para mí, sino en general para el mundo jurídico chileno, que era hijo del mundo jurídico europeo. Claro. Entonces a mí me interesó mucho conocer cómo sería este derecho enfocado a través de un sistema jurídico consuetudinario, como es el del Common Law. Y eso me motivó a postular a una beca que afortunadamente para mí la conseguí en la Universidad de Columbia. La Universidad de Columbia, además de su muy alta y muy justa reputación como centro universitario y particularmente de derecho, tiene la ventaja de estar no en un campus aislado, en un hermoso entorno campestre, sino que está en el corazón de la ciudad de Nueva York, lo cual para mí, venido de Chile y provinciano por añadidura, era evidentemente ponerse casi en el centro del mundo, y entonces como experiencia humana, enriquecedora, con amigos en lo personal y colegas en lo jurídico, fue muy importante.
Ahí yo tuve compañeros en la Escuela de Derecho de Columbia, como Boutros Ghali, que fue secretario general de las Naciones Unidas, como Hans Blix, que fue el último observador internacional sobre las armas de destrucción masiva en Irak, y muchos otros de esa misma estatura y envergadura intelectual. Con lo cual, usted comprende, Raúl, que el enriquecimiento personal que yo tuve fue muy grande, muy importante. Y allá tuve de profesor, seguí un curso que llevaba al otorgamiento del título de Master of Comparative Law. O sea, era exclusivamente para alumnos extranjeros que no se habían formado en el Common Law. Y tuve 6 compañeros. Era un curso muy pequeñito, y conducente al otorgamiento por primera vez. Otra vez me tocó una primera experiencia. Por primera vez se otorgaba el título de Master of Comparative Law. Y entonces se enseñaban ahí prácticamente para los extranjeros todos los aspectos del derecho anglosajón y particularmente norteamericano. Y ahí tuve en Derecho Penal el profesor Herbert Wexler, que fue el principal redactor del Código Penal Modelo para los Estados Unidos. O sea, también en materia penal fue una influencia muy enriquecedora. Y, como le digo, yo había estado interesado y había sido alumno, ayudante de don Fernando Olbónico en Derecho Internacional Privado. Y cuando egresé allá, el profesor Arthur Nussbaum, profesor de Derecho Internacional Privado, un exiliado del régimen nazi en Europa, que había sido acogido en la Universidad de Columbia, él me pidió que contribuyera con un volumen a una serie que él publicaba de Derecho Comparado Internacional Privado norteamericano y de la nacionalidad respectiva. Y a mí me correspondió, y esa fue mi segunda publicación después del concurso aparente de leyes penales, publicar un libro en idioma inglés, el American Chilean Private International Law, que se publicó en el año 60 por la Universidad de Columbia. De manera que mi experiencia ahí fue muy enriquecedora, aunque no fuera especializada en materia penal. Pero mientras más aspectos del derecho uno conoce, yo creo que es mejor en su especialidad. ¿Y esa experiencia en Estados Unidos quizás lo motiva luego su interés en el derecho penal internacional? ¿O? Claro, desde luego que sí. Yo, imagínense, en los juicios, para la época de los juicios de Nuremberg, yo tenía 14 años y seguía evidentemente a través de las publicaciones periodísticas, no todavía, todo ese gran drama que significó a escala internacional el juzgamiento por primera vez. Y desde entonces quedé siempre interesado en esto. Por eso, cuando a fines del siglo pasado, o sea, hace como 10 años, vino los programas de reforma de los estudios en la Universidad de Chile, yo abogué mucho porque se creara la cátedra de Derecho Penal Internacional, aunque no fuera con carácter obligatorio, pero que se ofreciera. Y tuve la suerte de que mi idea fuera aceptada, y naturalmente, habiendo yo propuesto la idea, tuve que hacerme cargo de esa cátedra, que la desempeñé durante varios años. Y creo, no estoy seguro ni quiero ser injusto en esto, pero creo que hasta el día de hoy es la única universidad o la única facultad en que se imparte una cátedra específica de Derecho Penal Internacional es en la Universidad de Chile. Y es muy importante, además. Y don Alfredo, y además que en ese contexto del Derecho Penal Internacional a usted le correspondió ser embajador de Chile en la Conferencia de Roma. Así fue. ¿Y nos podría contar su experiencia, el trabajo? Porque me imagino que en ese contexto las pugnas políticas también tienen que haber sido importantes, la posición de Estados Unidos, la posición de los países europeos, de Chile. Si nos pudiera relatar cómo fue el trabajo que se realizó en esta Conferencia de Roma. Sí, para mí fue una experiencia muy importante realmente. Fui honrado con el cargo de embajador ad hoc o especial allá para asistir a la conferencia el año 98,
Y Chile adhirió en general a la posición de unos países en que estaban Canadá, varios países europeos, muchos países que habían sido colonias inglesas, etcétera, que se le daba el nombre genérico de like-minded, o sea, de un mismo pensamiento, de un pensamiento semejante, que era un pensamiento realmente propiamente jurídico, ajeno a los aspectos políticos. Pero ahí se vio el choque de dos tendencias. Una de las grandes potencias, incluidos los Estados Unidos, que pensaban en la Corte Penal Internacional como una rama o un brazo de las Naciones Unidas, un poco como es la Corte de Justicia Internacional, que zanja dificultades entre los estados, pero no tiene competencia en lo penal, pero que fuera de esa. Sin embargo, la mayoría de estos like-minded países era partidaria de que la Corte que se iba a crear no fuera dependiente de un organismo político como las Naciones Unidas y particularmente del Consejo de Seguridad, sino que fuera exclusivamente jurídica y autónoma, aunque necesariamente, por supuesto, vinculada con las Naciones Unidas, pero no creada por ella ni dependiente de ella. Claro, claro que sí. Ese fue el principal obstáculo, que por una mayoría abrumadora se zanjó en favor de los países en que Chile estaba alineado, en el sentido de que la Corte fuera una Corte puramente jurídica, independiente de las Naciones Unidas. No creo el caso entrar en el detalle pero eso motivó que los países más importantes se marginaran, como hasta hoy día. Exacto. Estados Unidos, Rusia, China, Exacto. no son todavía parte. No, efectivamente. Por el temor que ellos sienten, o el sentido de que al verse envueltas en algún conflicto internacional, sus connacionales pudieran ser juzgados por esta Corte Penal Internacional y no por tribunales nacionales. Exacto. Y en el fondo eso es lo que ha pasado. Sin embargo, hemos visto que en el desarrollo progresivo del último tiempo, en la Corte Penal Internacional ha ido ganándose el respeto de estos países. Sí, muchos de los conflictos internacionales serios que se han suscitado han sido enviados con la opinión favorable incluso de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, de Rusia, de China, a la Corte Penal Internacional. Efectivamente. En ese sentido, quizás usted, posteriormente de la participación en la Conferencia de Roma, a lo mejor esperaba que Chile tuviera una posición favorable luego para ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y Chile fue el último país en Sudamérica y uno de los últimos en América en ratificarlo. Probablemente eso, una errónea comprensión del alcance y el sentido de la Corte por parte del Estado de Chile. Así creo yo que fue, no creo que fue parte del Estado de Chile, sino que no había mayoría en el Congreso como para aprobarlo. Probablemente como veríamos saliendo de un régimen militar largo, dictatorial, acusado de muchas prácticas que podrían encasillarse en la competencia de la Corte, y aunque específicamente la Corte no tenía jurisdicción retroactiva, Exacto. ese temor debía estar alejado. Exacto. Pero eso contribuyó mucho al retraso con que Chile adhirió. Creo que si Chile hubiera adherido inicialmente a la Corte Penal Internacional, habría tenido una excelente oportunidad de tener un juez dentro de la Corte. Exacto, eso es muy cosa cierto. Que hasta hoy día no tiene. Exacto, exacto, eso es muy cierto, don Alfredo. Y bueno, retornando a Chile, me gustaría, don Alfredo, que nos pudiera comentar lo que fue el trabajo del Foro Penal, que quizás es el último gran trabajo en que participaron académicos en la elaboración de este anteproyecto del Código Penal, y a usted, don Alfredo, le correspondió en su inicio ser presidente del Foro Penal. ¿Sí? ¿Cuál es su opinión del trabajo que se realizó en este contexto? Así fue, pero inicialmente, como usted bien lo dice, como lo revela el nombre,
esto fue concebido como un foro penal, no como una comisión encargada de redactar un código, sino como una asamblea en que se escucharan libremente todas las voces de todas las personas que de alguna manera estaban vinculadas al mundo jurídico penal en Chile. Y así, diría yo, transcurrieron los 2 primeros años con una asistencia bastante alta, con una libertad de opinión también muy grande, pero evidentemente distinta de un trabajo de elaboración específica de un texto, de un código. Esto cambió después de los, más o menos, no recuerdo bien los años en este momento, pero debe haber sido unos 2 años o algo más. Y entonces este foro se transformó formalmente, sin cambiar el nombre, pero se transformó en una comisión con una misión específica, que era la de redactar un proyecto del nuevo Código Penal. Claro. Ahí yo tuve algunas discrepancias, no tanto por el contenido mismo de las disposiciones, sino por el método de trabajo, en que realmente la necesidad de terminar un código completo, redactado por una asamblea de 50 y tantas personas, era muy difícil. Sí, es verdad. Y entonces el sistema de trabajo que se adoptó obligaba a trabajar con muchísima premura y a decidir por votos a mano alzada, cosas que tal vez habrían merecido un estudio, un trabajo más largo. No hace mucho, en una sesión del Instituto de Ciencias Penales, en que usted obró de moderador, yo hice un recuerdo de lo que países de que somos tributarios en gran manera en derecho penal, como son Alemania o España, demoraron muchos años en madurar sus reformas. Incluso en Alemania solamente se hizo de la parte general y todavía no se ha hecho de la parte especial, ni existe el propósito de hacerlo, sino que de dejar esto a la legislación particular. Y en España también tomó muchos años llegar a la elaboración de un código completo. Por eso yo preferí, sin dejar de participar en el código, de alejarme de la testera, y que fue tomada con mucha competencia y con mucha dignidad por mi querido amigo y colega don Enrique Curi. Incluso yo alcancé a formular la proposición al ministro de Justicia de entonces, que era don Luis Guates, de que se presentara como proyecto solamente la parte general, al estilo de lo que se había hecho en Alemania, porque ahí existía bastante consenso y había textos bastante bien madurados, y no, como quien dice, galopar sobre la parte especial para presentar el texto completo. Pero al parecer, por necesidades o exigencias políticas de cumplimiento de metas o razones, esa idea no prosperó, sino la de tener un texto incluido la parte especial. Así, yo dejé esa presidencia, el foro siguió su trabajo, terminó su labor completa, incluida la parte especial, y se le entregó al ministro de Justicia. Lo que haya pasado después, no sé. Entiendo que sigue en el mismo cajón del escritorio. Parece que sí. Sí. Y que las posibilidades de que se convierta en ley se ven cada vez más remotas. Sí, efectivamente y lamentablemente. Don Alfredo, quería ahora ver otro tema, su experiencia profesional. Y justamente en este sentido quería que conversara al respecto. Su vocación de respeto a la democracia, a un régimen democrático, a los derechos humanos, es indudable, y a usted, don Alfredo, le tocó vivir un momento bastante particular en nuestra historia, muy difícil, que fue tras el golpe militar, la formación de consejos de guerra, y usted enfrentó dichos consejos en una posición muy admirable, por cierto, en defender los derechos de quienes estaban siendo detenidos. Entonces, me gustaría, don Alfredo, si usted nos pudiera contar su experiencia en este ámbito tan complejo y tan difícil en su trabajo profesional. Bien, usted lo ha resumido un poco. Mi diario ha sido siempre
un ideario muy liberal en el buen sentido de la palabra, o sea, muy creyente en los derechos del hombre, en el sistema democrático. Para mí esa es una fe cívica muy honda. Y por supuesto, como decía el gran jurista Eduardo Couture, el temple del abogado, la verdadera vocación, se muestra cuando uno está frente a un tribunal de excepción. Exacto. En un régimen en que se sabe que el defendido lleva todas las de perder y que si a uno lo han nombrado es para dar la apariencia de que el juicio ha sido justo y de que ha tenido una defensa de un abogado de prestigio, de reputación, etc. Pero entonces, para mí, desde luego, no fue nunca cuestión de pensar en riesgos personales, etc., pero sí en si yo debía prestarme a algo que en muchos sentidos era una lucha perdida, o hacer lo posible porque dentro de las limitaciones que existía se hiciera justicia. Yo me decidí por la segunda vía, pensando en que la posibilidad de obtener éxito, o sea, de obtener una absolución de los defendidos, era remota. Pero en cambio, si a uno se le permitía hablar, podía quedar patente que la decisión contraria que el tribunal iba a tomar era una decisión injusta. Y eso posiblemente podría contener los excesos o las demasías de estos tribunales, aunque fueran tribunales de excepción. Mi experiencia en eso fue dura, pero realmente una de las más satisfactorias humanamente para mí. Absolutamente, don Alfredo, y digno de admiración, por cierto, porque usted dice que no enfrentó situaciones de riesgo, pero quizás fueron situaciones complejas, por cierto. Sí, claro. Posiblemente la única situación de riesgo fue cuando asumí la representación del gobierno de Estados Unidos en el proceso por extradición del general Manuel Contreras, que Exacto. Era el jefe de la DINA hasta entonces. Ahí recibí realmente, entre correos y llamados divididos por igual entre injuriosos y amenazantes, pero sinceramente no creo que haya corrido un verdadero riesgo, o por lo menos yo partí de la base de conducirme como si ese riesgo no existiera. Ya. Y bueno. Sí, pues también tiene que haber sido, justamente le quería preguntar sobre este trabajo que usted realizó para el gobierno de Estados Unidos en este caso, porque tiene un caso emblemático, estamos hablando fines del año 70 más o menos, una época difícil todavía, muy difícil, y las presiones tienen que haber sido intensas en algún minuto. Sí, claro. Yo creo que aparte del juicio mismo, esa intervención mía fue la que en alguna manera liberó un poco más a la prensa en Chile, porque Exacto. No se le podía negar publicidad a un juicio de esta naturaleza. Entonces yo tal vez fui el primero que pudo decir la DINA comete asesinatos, cosa que hasta entonces, bueno, claro, se sabía pero no se decía, y creo que en eso de ahí en adelante la prensa tuvo una mayor libertad para poder expresarse. Exactamente. Y claro, bueno, como le decía, entre insultos y amenazas, pero bueno, uno tiene que correr riesgos también, con lo que no tiene que correr riesgos es con su conciencia. Exactamente. Y luego usted también participó en el proceso Fujimori también. Así fue. Ya en otro contexto. Bueno, evidentemente, ahí no corría mayor peligro, pero por supuesto. Claro, pero fue también un asunto importante del cual yo me siento satisfecho porque marcó, diríamos, un punto de inflexión muy importante. Por primera vez los tribunales chilenos, tradicionalmente más bien reticentes al otorgamiento de extradiciones, no solo en materias políticas, en las cuales la regla general es no conceder extradiciones, sino en general en materia de extradición. Los tribunales chilenos han sido muy exigentes siempre.
Sí. Y por primera vez se otorgó una extradición a un ex mandatario, un ex presidente, para que fuera juzgado en el país donde lo había sido. Exactamente. Eso se logró por unanimidad en la Sala Penal de la Corte Suprema y creo que estableció un precedente muy importante. Absolutamente. Don Alfredo, antes de finalizar, bueno, me gustaría saber en qué está hoy don Alfredo Echeverri, que esta conversación la estamos realizando en la oficina de don Alfredo, sigue su actividad profesional, su actividad académica. Don Alfredo, si usted está pensando algún trabajo, alguna obra en particular al respecto, que nos pudiera comentar o sus intereses, hacia dónde va, porque usted todavía está muy activo, don Alfredo. Bueno, mientras mi salud me lo permita, yo seguiré en la actividad profesional, en la actividad académica. Estoy presidiendo el instituto. Exactamente. Creo que también en el instituto llegará un momento de renovación de directorio. Yo soy muy enemigo de eternizarse en los cargos y creo que es muy saludable la renovación periódica. Y en materia académica, bueno, si puedo hacerle una confidencia, no sé si lo lograré con la rapidez con que escribí los textos, pero estoy hace un par de años preparando un proyecto de Código Penal para ti. A ver, don Alfredo, si nos puede algo adelantar al respecto, sería casi una más primicia. O menos, cuando vi un poco que la labor del foro no iba en la forma que yo quería, me dije, ¿por qué no lo hago yo? Y en eso estoy. ¿Y cómo lo está trabajando solo? ¿Cuenta con solo? ¿Y en qué parte va de este proyecto? ¿Está por finalizar? Tengo terminada la parte general. Ya terminada. Y ahora está en la parte especial. He iniciado 2 capítulos de la parte especial. ¿Y en qué delito está? No me hago la ilusión de que eso vaya a llegar a ser código alguna vez, pero creo que como expresión de lo que uno piensa que debe ser un código, es importante hacerlo. Bueno, agradecemos a Alfredo que haya tenido la paciencia de esta entrevista, se lo agradezco mucho. Para nosotros es muy importante como Centro de Estudios de Derecho Penal de poder contar con esta conversación de don Alfredo, con el testimonio del profesor Echeverri, como lo hemos podido ver y al inicio de la conversación lo hice presente, es uno de nuestros grandes maestros del derecho penal, una figura importante, ejemplo para generaciones de penalistas y abogados. Para mí personalmente, sin lugar a dudas, para mí es un privilegio poder conversar con el profesor Echeverri. Así que, bueno, muchas gracias, profesor. Gracias a usted, Raúl, pues ha sido un gusto tener esta entrevista y gracias a usted también.